Como introducción, les diré qué son los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son las fases que recorre nuestro cerebro para realizar ciertas acciones o también para realizar algunas acciones que requieren más procesos meticulosos. Son acciones que recorren nuestro cerebro y que nos dan órdenes. En sí, podríamos decir que la memoria es una capacidad también, pero es una acción al recordar y almacenar nuestros recuerdos o algunas cosas que estaremos viendo más adelante. La memoria, en palabras simples, proceso cognitivo que almacena, codifica y recuperamos la información. La memoria es considerada como una habilidad que tiene el cerebro. Claro, no solo el cerebro humano, pero se entiende la idea. A partir de este proceso podemos acumular sistemáticamente aprendizajes pasados y utilizarlos para retomar o modificar ciertas acciones. Tal vez alguna vez habrás escuchado el dicho, lo bien aprendido jamás se olvida, o sus variaciones. Esto podríamos relacionarlo con la memoria, ya que cosas como el andar en bici, escribir o el simple hecho de hablar en uso la memoria, ya que fueron acciones que nuestra mente aprendió a lo largo de nuestras vidas. Pero tampoco se quedan acciones monótonas o simples acciones que hacemos diariamente. No, sino que la memoria comprende términos más allá como la capacidad de almacenar recuerdos de momentos que hemos experimentado y vivido, como alguna travesura o algún momento feliz en la vida de alguien. Por otra parte, la memoria viene acompañado por el olvido, que es una acción que nuestro cerebro realiza porque considera que la información vista no era importante, aunque también puede darse el fracaso de la decodificación, deterioro de los almacenes de la memoria, fracaso de la recuperación, entre muchas otras cosas que pueden salir mal y que veremos más adelante. Asimismo, la memoria va más allá de recuerdos y acciones. Tiene una serie de pasos de la memoria que llaman fases de la memoria, las cuales serían 1. Registro o comprensión. Se trata de que nuestra mente decodifica la información recibida por los receptores o sensaciones, que pueden ser los 5 sentidos como la observación, de la cual hablaremos más adelante. 2. Almacenamiento. Una vez la información ya fue decodificada, se almacena en el cerebro y se retiene hasta que sea de utilidad. 3. Recuperación. Es cuando la información adquirida sea de utilidad y pase a la conciencia. Asimismo, hay 3 tipos de memorias, las cuales uno es diferente al resto. Se trata de la memoria sensorial, la cual se refiere a la entrada de información por medio de sensaciones. Esta es momentánea e instantánea, como por ejemplo el oír nuestro nombre y responder de manera inmediata. Las otras 2 memorias solo se diferencian la una de la otra al ser contrarias. Una es la de largo plazo y la otra es de corto plazo. La memoria de largo plazo se caracteriza por la información que retiene, ya que esta dura años y años. Sería muy difícil olvidarla. En cambio, la de corto plazo es información que se nos olvida después de días o horas, tales como el olvidar si cerramos la puerta o dónde dejamos las llaves. Estos ejemplos, aparte de ser visuales, nos abren el paso al siguiente proceso que veremos esta noche, la observación. La observación es el proceso por el cual podemos ver y percibir el mundo por medio de la vista. Esto comprende el tener atención a lo que vemos y que nos llame la atención ciertas cosas, como el caminar de la gente, el cielo o una serie que viste en un comercial. La observación se caracteriza por la capacidad de visualizar objetos, describir esos objetos con tan solo verlos, ver algo o alguien, saber quién o qué es, y a partir de ellos formular resultados rápidos como el dar sus características de ese objeto o persona. Esas características deben ser generales, particulares y esenciales, las cuales son las categorías en las que se define cómo percibir un objeto. Por ejemplo, las generales son las que hacen un objeto permanecer a la misma clase. Por ejemplo, las cucharas deben tener el lugar donde soportan la sopa. Las particulares son aquellas características específicas, como el decir que ciertas cucharas son más grandes porque necesitan soportar más contenido. Y por último, las esenciales, que son aquellas las cuales hacen que ese objeto sea solo ese y nada más, como decir que las cucharas solo son cucharas porque pueden contener contenido como sopa, mientras los tenedores no. Así comprendemos que la observación es comprender las características de los objetos con el simple hecho de verlos. Pero existen 2 tipos de observaciones, la directa e indirecta. La directa es siendo cuando examinamos atentamente ese objeto y queremos tener los resultados. La indirecta es cuando no lo hacemos voluntariamente y suponemos que lo vemos. Así entendemos que el ver objetos nos da a comparar entre ellos. Pero, ¿qué es comparar? Bueno, veámoslo. La comparación es el proceso mental que consiste en identificar características que diferencian o igualan a 2 o más elementos. Esto es considerado como una extensión de la observación y claro, una rama más de la memoria.
Cuando uno pretende comparar, se analiza e identifican los elementos que hay entre los objetos, personas, situaciones, eventos, etc. Para comparar hay que identificar dos rasgos muy importantes, las semejanzas y diferencias, ya que al comparar podemos encontrarnos rasgos que sean similares, como por ejemplo un plato o un tenedor. A simple vista no tienen muchas semejanzas, y la única notable sería en que son instrumentos para poder comer, mientras que una sostiene, otro digiere los alimentos a la boca. Estos, amigos míos, es comparar. Asimismo, para comparar tenemos que seguir una serie de pasos, que son 1. Definir el propósito de la comparación. 2. Establecer variables. 3. Fijar la atención a las características relacionadas con las variables para poder describirlas u observar. 4. Identificar diferencias y semejanzas. 5. Darse cuenta del proceso de comparación. Estrategias para mejorar las habilidades cognitivas. La memoria se ejercita a la hora de manejar algunos juegos, hacer ejercicios matemáticos y a la hora de aprender cosas nuevas que estimulan nuestros procesos cognitivos. El simple hecho de armar un rompecabezas estás estimulando la memoria. Asimismo, la comparación puede ser entrenada cuando nos detenemos a ver dos o más objetos y buscamos relaciones entre ellas, al decir la mejor opción en cualquier situación o al elegir la que mejor nos convenga. Por ejemplo, un producto cuando está en rebaja buscas calidad-precio y eso es comparar. La observación se puede mejorar a la hora de fijarte en cada detalle que tienes a tu alrededor o en una imagen y buscar detalles que muchas personas no ven o pasan por alto. El simple hecho de que te fijes a tu entorno y vayas estimulando tu observación a la hora de ver cada detalle mínimo por mínimo que sea, estás estimulando la observación. Otra cosa a valorar para entrenar nuestra mente es que jamás y aprovechamos eso para hacer lo que más nos gusta, como el simple hecho de tocar un instrumento o el hecho de mover nuestra mente. Siempre estamos aprendiendo y me gustaría invitarte a ti como espectador que estimules tu mente. Sí, puede ser tedioso y el procrastinar suena más entretenido, pero venga ya. No te pido mucho, los ejercicios no son tediosos y mucho menos tienes que iniciar con algo fuerte. Es a su paso y ritmo, sin ninguna prisas. Todo es a tu ritmo, sin que te juzguen, ya que todo tipo de actividad funciona. Como dije, el hacer hasta un rompecabezas funciona. De hecho, científicos de Oxford han encontrado que el hecho de jugar videojuegos ayuda a tus procesos cognitivos. Tal vez vean este punto como algo controversial, pero es algo interesante, ya que no solo hay un tipo de género de videojuegos, sino que existen miles. Tal es el caso de mi género favorito, los City Builders, que enseñan a manejar una ciudad desde cero, con sus habitantes y sus respectivos gastos. Si no llegas a la quiebra, eres alguien inteligente, bueno, eso es mis palabras. Si no, bueno, deberías de seguir intentarlo. El fracaso es la ayuda del éxito. Como pudimos ver, estos procesos cognitivos son muy importantes para la mente humana. Así llegamos al final. Y la conclusión que pudimos tener de estas tres habilidades cognitivas es que a veces nos creemos incapaces de muchas cosas y no valoramos lo que nuestra mente puede llegar a ser. Llegamos a creernos tontos y a veces estúpidos. Sí, claro, se nos puede escapar alguna tontería, pero nuestro cerebro es capaz de muchas cosas, así como que no lo comprendemos al 100%, y seguirán varios misterios de nuestra mente que jamás sabremos, o al menos no nuestra generación, lo cual es magnífico y sobre todo asombrante si me lo preguntan a mí mismo. El cómo podemos retener información y como dato curioso, la mente humana en proporción a algo medianamente conocido tiene la capacidad de albergar todas las imágenes de Facebook, Instagram y Twitter subidas hasta el momento, hasta la fecha de la grabación de este video por 1000 veces, sobrando espacio, lo cual en mi persona es increíble y magnífico e interesante. Sin más que decir, fue un gusto acompañarlos en esta aventura y a nombre de yo y como locutor y a nombre de usted, maestra, me pido gracias y un gusto la muestra. Nos vemos hasta la próxima. Que se le ocurran a mis compañeros un proyecto así. Nos vemos. Bye. Como dato curioso, les quiero decir que apenas hace 200.000 años estábamos pasando lo que hoy llamamos como civilización. Hace 70.000 años se dio la tan llamada revolución cognitiva, que fue donde nuestros antepasados empezaron a utilizar la memoria y a aprender más cosas con tan solo observarlo. Tenían mapas donde servían donde había vallas o donde había ríos donde podían tomar agua. Sí, claro, hoy en día tenemos comodidades, pero antes tenían que aprender todo por su misma cuenta, no era buscarlo en internet porque no existía ni siquiera eso. Y apenas hace 12.000 años pasamos a lo que hoy llamamos como tal civilización, ya que empezamos a crearnos en grupos, a quedarnos en un lugar específico y a crear ciudades. Muy pronto esto evolucionó a lo que hoy conocemos.
empezamos a crear cosas, a investigar, a saber por qué es que estamos aquí y preguntarnos el porqué de las cosas. Asimismo, hoy en día, con el paso del tiempo, seguimos aprendiendo de nosotros mismos y del planeta donde vivimos.